llegado el momento de crecer con el estudio de la lección de la escuela sabática. Y hoy, en Momento de Crecer, estudiaremos la lección número 10. Los engaños finales de Satanás. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Muy buenos días, querida audiencia virtual, querida familia peregrina que sábado tras sábado está con nosotros. Bienvenidos a nuestro canal, bienvenido a este momento de crecer, el momento donde estudiamos la palabra de Dios a través de lecciones prácticas del trimestre. Hoy estamos muy contentos, muy felices porque estamos comenzando un nuevo mes, el mes de junio. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta gran comunidad virtual. Hoy vamos a estudiar la lección número 10, pero antes quisiera presentar a nuestro invitado de esta mañana, nuestro queridísimo pastor Roger Gracias. Álvarez. Pastor, bienvenido. Gracias. Muy contento de estar aquí en la gran iglesia, la Catedral Los Peregrinos, Iglesia del Mundo. Bienvenidos a nuestra lección número 10. Nuestro queridísimo pastor Roger Álvarez, ustedes ya lo conocen, hermano de nuestro queridísimo pastor Ruber Álvarez. Y estamos en familia junto con Mili. Feliz Familia sábado, Álvarez. familia. Aquí estamos casi una representación de la familia Álvarez. Yo no soy de la familia Álvarez, pero me siento como parte de ella. Y nuestro queridísimo pastor Roger está actualmente manejando las iglesias de Jayalía Cues y Contregarten. Allí está, y un saludo para todas esas iglesias que sé que en este momento también están en culto, pero también sé que ellos después se conectarán a esta transmisión. A ustedes muchísimas gracias por el privilegio que nos dan de llegar a sus hogares a través de la tecnología. Gracias, ya somos una comunidad de 41,000. Wow, ya un poquito más, ya pasamos los 40, estamos casi llegando a los 42,000 y Amén. eso nos dice mucho, nos dice que somos una comunidad que tenemos algo en común, que es adorar al Dios creador, a nuestro Dios y Señor que viene a buscarnos por segunda vez. Amén. Así que bueno, esta lección está muy interesante. Mili. Así es, vamos a orar para estudiar la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te alabamos en esta mañana porque tú nos has dado el privilegio de venir a tu casa en tu día de adoración, Señor, para venir a rendirte culto y a estar cerca de ti y aprender de tu palabra. Ahora bendícenos, Señor, y permite que la lección que hemos estudiado durante toda la semana y la vamos a repasar, podamos entenderla, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, bueno, la lección número 10, los engaños finales de Satanás. Interesante el tema. De hecho, los engaños finales serán tan grandes en el tiempo del fin que incluso va a engañar a los elegidos. Puede incluso engañarnos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Así que, Pastor Mili, la lección nos habla sobre dos grandes engaños que en el tiempo final, y usted que en casita estudió también esta lección, vamos a correr el riesgo, incluso si no estamos bien arraigados a la palabra de Dios, caer en ellos. Bien lo advirtió Jesús en su palabra en Marcos 13:22, cuando él se dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. La pregunta que debiéramos hacer en esta mañana es, ¿cómo lo harán, pastor? Bueno, hay muchas maneras de engaño, porque el engaño no es una mentira, vamos a decir, diáfana. El engaño es una tonelada de verdad con una onza de mentira. Oh, Wow. por eso es que engaña, Por eso es que engaña. Así que la falsedad es muy peligrosa porque es casi imperceptible el engaño. Y Satanás utilizará un engaño para el mundo entero. No es un engaño para mí, para ti, para el otro. Es un engaño en que él Universal. pretende universal. Por eso dice la palabra de Dios, y me gusta muchísimo el versículo de memoria, dice, santifícalos En tu verdad. Tu palabra Es es la la verdad. La palabra verdad no es la mía, no es la del otro, no es la del gurú, no es la del padre, del obispo, no es la del reverendo. La palabra es una, vamos a decir, la palabra viviente es una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Amén. Amén.
No, amén. y como bien lo estudiamos la semana pasada, Mili, con el Ujú. pastor Jorge, perdón, fue con Esmeralda y Jorge Y Luis Jorge Rodríguez. Luis. Hablamos, porque Mili estaba de vacaciones. Así es. Estudiamos, mis queridos amigos, que ustedes estuvieron con nosotros, los dos sistemas representados en Apocalipsis 12, Apocalipsis 14, 17, perdón, 17. Ujú. donde hablaba sobre las dos mujeres que eran similares. Y eran dos sistemas muy parecidos, muy idénticos. Y como usted bien lo dice, es bastante, ¿verdad? Con una pequeña onza. Onza de mentira. Exactamente, ahí hablábamos en las lecciones, como hablábamos en las lecciones anteriores, Babilonia, que significa confusión. Cómo Babilonia mantuvo en la antigüedad a las masas apartándose de las enseñanzas de la Biblia, Así de la es. palabra de Dios y enseñándole filosofías humanas. Y de la misma manera en que le confundió, Babilonia confundía a las masas, de esa misma manera el diablo usará sus artimañas, usará no, está usando hoy día también sus porque ya estamos artimañas. viviendo Estamos eso. viviendo eso para confundir, para hacer a las personas Así es. apartarse de la palabra de Dios. No, y importante también es que hay un versículo aquí, no sé si lo van a tocar, que está en Proverbios 14, Ah, sí, pastor, 12. aquí lo tengo. Hay caminos Ajá. Así que es. al hombre le parece recto, Pero pero su su fin fin, es camino, camino de de muerte. muerte. Camino de Ujú. muerte. Ahí está la falsedad, ahí está el engaño. Hay muchísimas personas que dicen, no, por lo que yo siento. Ujú. No, el día que yo lo sienta. Y viven todo un éxtasis acerca de lo que ellos sienten. Y nosotros no debemos confiar en nuestros sentidos. Debemos confiar en un así dice Jehová. Amén, El amén. Señor Jesucristo, cuando tenía que tratar hasta con el enemigo, nunca dijo yo creo, a mí me dijeron, yo escuché. palabra de Siempre Dios dice, decía él, ujú, escrito pues está. está. Y esa es nuestra defensa. No, y De pa- de hecho, perdón, discúlpame, Ajá. ya que usted dijo eso importante, hasta el mismo Satanás, cuando quiso tentar en la última tentación de Jesús, dijo, porque escrito está. Sí, Exacto, usó sí. la palabra de Dios. Pero yo lo que iba a decir es que solo el estudio de la Biblia, dirigido por el poder del Espíritu Santo, nos va a ayudar a nosotros a distinguir la verdad del error. Ahora Así bien, es. el proverbio, como dice la primera parte de la lección, hay caminos donde al hombre le parece derecho, Ujú. están los sentimientos, pero también están las tradiciones. Oh, Hay muy importante. familias, hay personas que de sus descendientes fueron de cierta denominación cristiana, cierta denominación O ciertas religiosa, enseñanzas. Ajá. enseñanza, y ellos dicen que esa es y así va a ser la verdad, y no se dan la oportunidad de escudriñar las escrituras, de escuchar, de ver si realmente lo que sus antepasados hacían estaba bien. Así es. Entonces muchas veces creemos, como dice Proverbios, es que 14:12, que creemos que bueno, no, así lo hizo mi abuelita, así lo hizo mi mamá y así lo seguiré haciendo yo y así lo seguiré enseñando a mis hijos. Así Pero es. familia, la palabra de Dios y Dios nos advierte una vez más, lo vuelvo a leer, Marcos 13:22, se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán muchas señales y prodigios para engañar. Sabes, Dailin, que yo hace mucho tiempo, cuando era niño, escuché una ilustración que verdaderamente puede ayudar mucho a nuestros oyentes de aquí de la Iglesia de los Peregrinos en esta lección precisamente de los engaños finales. Era un experto en determinar monedas verdaderas y monedas falsas. Y entonces un día tomaron un billete de $1 y si ustedes pueden sacar un billete de $1, bueno, los que lo puedan sacar, pues, por ende, van a ver que tiene muchas rayitas, muchos adornos con rayitas. Sí. Y le dieron un billete a él y una de esas rayitas faltaba, Mm. entre miles de rayas. Y él tomó el billete, lo miró, lo miró, lo miró, y a los 15 minutos dijo, es falso. Wow. Y las personas que estaban mirando eso, allí estaba todo el mundo, los expertos, dice, señor, es falso. Pero ¿cómo usted determinó que era falso? Dice, alguien le dijo, usted debe haber estudiado miles de monedas falsas. Dice, nunca he estudiado una moneda falsa. ¿Y cómo determinó que esta es falsa? Dice, porque he estudiado también la verdadera. Ah, qué lindo. bien. Que como qué quiera bien. que se venga la falsa, la Ya. puedo detectar. Qué Wow, hermoso. pastor. Me Qué Qué encanta bueno esa sería idea. que los televidentes o los que están en sus computadoras pudieran decir, voy a estudiar también la verdad, que como quiera que venga la falsedad, el error o la mentira, lo pueda determinar. Ah, es Wow, correcto. gloria a Dios. Interesante ilustración. Ahora bien, los engaños finales de Satanás. ¿Cuáles son esos engaños? La lección habla de dos engaños, digamos, pioneros, pilares, que Satanás va a usar tan pero tan bien que va a engañar a muchas personas. Vamos a estudiar, pastor, brevemente uno de ellos. La Vamos a estudiar los inmortalidad dos. del alma. La inmortalidad. Ese engaño que le dijo Satanás a Eva, no morirás. Y hasta hoy No subsiste. morirás. Subsiste porque realmente la Biblia no se equivoca. Dios dijo,
ciertamente, el día que de él comieres, Morirás. moriréis. Y puso la palabra, ciertamente moriréis. Y el diablo cambió ese paradigma y dijo, no moriréis. Pero finalmente Eva y Adán comieron y murieron. Ya no existe. ¿Cómo a Satanás arregla el problema de que él dijo, no moriréis, y se murieron? Inventó entonces la teoría llamada la inmortalidad del alma, donde mucha gente cree que lo que se muere es el cascarón de afuera, pero que uno tiene otra entidad por dentro, que viaja al paraíso, que va al infierno, que va al limbo, que va aquí, que va allá, que aparece a sus familiares, que da instrucciones. Y Satanás ha sofisticado la mentira de no moriréis, de manera que hoy la gente viva le tiene miedo al hombre muerto. Mire, Así es. pastor, y pensando en eso que está diciendo, que no moriréis, y creo esa idea de que el alma va al cielo, eso, si fuera así, contradice totalmente la doctrina de la venida de Cristo. Así es. Porque si los muertos van al cielo, como Él quiere... O van al infierno, como también dicen muchos, Exactamente. que van al limbo. O si van al cielo, ¿a qué tendría que venir el Señor? ¿A buscar a quién? Si el Señor viene a buscar a salvar lo que se había perdido. Pero si ya están en el cielo, según la doctrina de los salvos, entonces la doctrina de la venida de Cristo perdería su esencia. No, si yo mismo digo, por ejemplo, Lázaro, el Señor Jesucristo lo resucitó después de 4 días de muerte. Imagínense si Lázaro hubiera estado en el cielo y Cristo después lo resucita 4 días después para traerlo otra vez a pagar la renta, a pagar la luz, a pagar el seguro, a la crítica, a la persecución. Mi hermano, si está en el cielo, déjalo allá. Exactamente. Porque si yo cuando muera voy al paraíso, el que me resucite lo mato. Porque ¿para qué yo voy a continuar en Exacto. esta tierra de dolor si ya yo estoy disfrutando en el paraíso? Exacto, Así es un que eso engaño, una no, doctrina eso- engañosa. No, de hecho, es tanto el engaño en cuanto a la inmortalidad del alma que muchas personas han tenido experiencias con familiares que ya murieron. Así es. Entonces la pregunta, ¿realmente fue con tu familiar? Ujú. ¿Qué usted le respondería a esas personas? Porque, pastor, para ir adelantando, en Apocalipsis 16:13 o 16:14, rectifícame allí, un versículo que más o menos parafraseando dice que Satanás va a usar a sus propios demonios para engañar haciendo grandes prodigios. No sé si ya lo tienes allí. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus impuros Ese mismo es. semejantes a ranas. ¿Ves? Vi salir. De la boca del dragón y de la boca de la bestia. Y de la boca del falso profeta, 3 espíritus impuros semejantes a ranas. impuros. Entonces, Pues son espíritus, dice el 14, de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitados para congregarlos para la batalla del gran día del Dios ¿ves, Todopoderoso. pastor? O sea, él usa sus propios, dice en otras versiones que esa es una habitación de demonios. Dios usa sus propios demonios para engañar. Así es. Imagínense cómo le dices a una persona que su mamá murió o una madre que se quebrantó porque su hijito murió, que el hijito aparezca con su mismo color, con su misma estatura, con la ropa que siempre usaba, con el mismo metal de voz y que inclusive diga cosas que hay en la casa que solamente las puede saber alguien que convivió allí. ¿Cómo esa persona puede decir que no existe la inmortalidad del alma? El diablo se viste como ángel de luz, pero también puede duplicar la identidad de cualquier ser humano, su metal de voz, sus gustos, sus preferencias, la expresión de su rostro. Si Julio Zavala, que era un artista, era Imitaba. capaz de duplicar a Julio Iglesias y a todos sus sí, hasta artistas, la voz. y es siendo un hombre con limitaciones, ¿cuáles son las posibilidades del enemigo de Dios? Muchísimo, Wow. pastor. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con esas manifestaciones. Eso no es de Dios, eso es un engaño, es una falsedad y está reforzando la mentira de la inmortalidad del alma. Ahora bien, Pastor y Dailin y todos aquellos que nos escuchan, la palabra de Dios dice que el diablo hará grandes señales y prodigios y que engañará, aun si fuere posible, a los escogidos. Hay engaños que son obvios y hay engaños que son sutiles. Exacto. Obvio es lo que acaba de mencionar el pastor, por un ejemplo de ello, de que puede disfrazarse y puede hacer que aparezca tu familiar a través de él y todo eso. Pero hay engaños sutiles que nosotros, como decíamos al principio, tenemos que estudiar la palabra de Dios para a través de esos engaños sutiles que no sabemos y que muchas veces sí vemos, pero para determinar que el diablo está tratando de hacernos caer. Y uno de esos engaños, pienso yo, ¿no? Que puede ser es cuando el diablo le dijo a Eva, no morirás, pero también le dijo, pastor, si comes serás Como Dios. Será como Dios. Como Dios.
Conociendo el bien y el mal. conociendo el bien y el mal. Y muchas veces nosotros mismos, queremos hacer nuestra voluntad. Como decía el versículo, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así Queremos es. hacer nuestra voluntad porque queremos ser iguales a Dios. Y estos son engaños sutiles de los cuales nosotros debemos de cuidarnos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Como decía el pastor al principio, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, Así es porque es. no les ha amanecido. Debemos tener un conocimiento exacto de la palabra de Dios. No, y como decíamos al principio, no seguir nuestros sentimientos, familia, nuestras emociones. Adorar a Dios no es sentimiento, no es sentimentalismo, no es emoción. Es simplemente obedecer por amor, obedecer su ley por amor, porque Él ya hizo bastante por nosotros. Él nos salvó a través de su gracia, nosotros somos salvos. Y nosotros en respuesta a ese amor, porque Él nos amó primero, nosotros pues obedecemos, porque los mandamientos y la ley, esos principios de vida, están, no es para ponernos cargas, sino están para resguardarnos del peligro que podemos tener. Es decir, rendirle un culto a nuestro Dios con la razón, con el entendimiento. Así es. Y de hecho, la inmortalidad, la gran mentira, la vieja mentira de la inmortalidad del alma, hace una base, querida familia, una base donde usa Satanás esa idea de la inmortalidad del alma, hace la base para engañar e influenciar a las naciones en cuanto al espiritismo. Entonces, hay muchas maneras de espiritismo. Hay muchas maneras donde, por ejemplo, hay personas que creen ahora en sí. Porque Satanás lo que quiere es que tú puedas creer, poner tu mirada y tu fe en cualquier otra cosa menos en Él. Entonces te pone así como que cree en la luna, cree en el sol, cree en los... Hay una cosa de los signos del zodíaco, ¿no? Hay gente que se levanta en vez de leer la palabra de Dios, lo primero que hace es buscar su signo. A ver ¿Qué lo que me le va a dijo hacer. el signo? De hecho, hoy día hay una forma de espiritismo que es que te hacen una foto. Yo me quedé impresionada, pastor. Sí. Y mire, hacen una foto de tu aura astral. Te ponen un cuarto, entonces te ponen las manos y te hace una persona, no, es que no es nada de brujería, simplemente es tu aura, porque tú tienes un aura. Entonces te van colocando este tipo de forma de espiritismo que a la larga es lo mismo, son como raíces de la base principal. Y que ya la gente lo ve que es como la algo inmortalidad normal. del alma. Así la nueva era dice, Dios está en ti. Desarrolla el Dios que llevas por dentro. A algunas personas también está la lectura de las manos, están los sonidos paranormales. Hay muchísimas formas sutiles que las personas las tienen a veces hasta de entretenimiento. Muchísimos de los juegos electrónicos que tienen nuestros niños Sí. también. Hablan de poderes y hablan de demonios y hablan superpoderes de y todo eso. superpoderes y todas esas cuestiones que son las semillas del espiritismo moderno y sutil de Sí. esa vieja mentira de la inmortalidad Realidad del del alma. alma. Así Por que- eso la Biblia, yo me encanta la Biblia, dice, los muertos Nada nada saben. saben y su memoria es puesta en olvido. Eso lo dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 9 y el versículo 5. Y el mismo Job decía, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver al Hijo de Dios, al cual veré por mí mismo. ¿Por qué? Porque él estaba confiando en una resurrección. Y Salmo 115, 17 también dice, no alaban a Jehová los muertos, ni cuantos descienden al silencio. Exactamente. Así que la única, digamos, nuestra única protección es permanecer La palabra de firmemente Dios. en la palabra de Dios. Así es. Familia, la inmortalidad del alma no existe. Esto lo hemos estudiado en lecciones anteriores, incluso en trimestres anteriores. Hoy lo volvemos a recordar. La inmortalidad del alma es un engaño que Satanás va a usar en los últimos tiempos con bastante vehemencia. Así Y que contradice directamente la palabra de Dios. directamente, nuestra única protección es mantenerte fiel estudiando la palabra de Dios, aferrarnos a la enseñanza bíblica. No hay otra manera, porque como bien lo decía la ilustración, podemos engañar. Esa persona no se dejó engañar de ese billete falso porque duró mucho tiempo estudiando El la verdadero. verdad, el verdadero, que era muy difícil de engañar. Ahora, hay un segundo engaño con respecto al día del culto. De Al día, adoración. sí es, A ver, ¿qué nos dice? De hecho, la lección nos habla, la adoración era para en los entonces el sol. En el tiempo de, digamos, De Constantino. De hecho, ellos llegaron a aprobar la ley dominical. En tiempo de Constantino, en el año 321. No, después de incluso Cristo. en la palabra de Dios, en Ezequiel 8, 16. Entonces me llevó al atrio interior de la casa de Jehová y allí en la entrada del templo de Jehová,
Entre el pórtico y el altar había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas hacia el templo de Jehová y sus caras hacia el oriente, postrándose ante el sol hacia el O sea, oriente. eran la gente. Pastor, cuéntanos un poquito esa historia, porque eso es lo que dice Ezequiel y Sí. Reyes. Acuérdense que el pueblo de Israel tuvo un exilio en Babilonia. En Babilonia. Y en Babilonia había una fuerte tendencia a la adoración al sol como Dios. Y con el paso del tiempo, esas creencias populares de la sociedad de Babilonia afectaron también a la iglesia, al pueblo de Israel, al punto que llegaron a desarrollar fe en el astro rey, en el sol. Y en el mismo templo donde se supone está la presencia de Dios, le daban la espalda a lo que tenía que ver con Dios para darle el frente Adorando a la creación en lugar de adorar al en Creador. lugar de adorar al Creador. Es sutil Wow. la manera. Y además, a veces la gente le piden al sol o le piden a una imagen o le piden a algo y se le da lo que pide. Pero no es Dios el que te lo da, es aquel que quiera reforzar en ti fe en cualquier cosa menos en Dios. En tu Así creador. es. Wow. Y ese es un gran engaño, porque vuelvo a repetir lo que dijimos hace un momento. Satanás va a buscar la manera de que tu vista se quite en Jesús y que tú la pongas en otra parte. De hecho, él puede decir, ¿quieres ir a la iglesia? Ve a la iglesia, pero no mires a Jesús, mira cualquier otra cosa, llénate, piensa en que eres bendecido porque te ponen que sí, porque entregas los diezmos, porque vas los sábados a la iglesia, porque esto y porque lo otro. No, familia, realmente nuestra fe debe estar puesta en Cristo Jesús. Tu vida debe estar puesta en Y Cristo fíjate, Jesús. hay algo que, como decía el pastor, son cosas sutiles que van socavando y que van entrando a la iglesia. Porque aunque la iglesia nunca adoró abiertamente en el tiempo de Constantino, el día del sol, pero el día en que en Roma se adoraba era en el venerable el día del sol. Exacto. Y es importante que ese día del sol está en contraposición directa con el verdadero día. El verdadero día es el sábado, Amén. el séptimo día de la semana, por algunas razones, por tres principales. Porque ese día Dios lo bendijo, Dios lo reposó y Dios lo lo santificó. santificó. Amén. Y no hay ningún día de la semana que pueda gozar de esas tres bendiciones. De Ninguno. ninguna. Cuando usted lee el domingo en la Biblia, siempre aparece con la misma nomenclatura. Primer día De la de la semana. semana. En algunos países están poniendo ahora el lunes como el primer día de la semana para que el domingo quede como el séptimo día de la semana. Y eso lo No, están y haciendo. fíjese que el nombre del domingo en inglés es Sunday. Sunday, que es Día el del sol, sol. día del sol. Día del sol. No es casualidad que todo eso se relacione. Todo esto viene con una intencionalidad que el enemigo está haciendo desde el inicio, desde que engañó a Adán y Eva. Y recordemos que con respecto al sábado, esa fue la lección número 7, creo que estuvimos con, sí, estuve con el pastor Jorge Luis, que hablamos sobre el sábado. Y pudimos ver, si usted no pudo ver ese programa, yo le invito a que usted busque en el playlist de la Iglesia de los Peregrinos, Escuela Sabática, la lección número 8, hablamos sobre el sábado, pastor. Y el sábado era, de hecho, el mismo ángel dijo, adoren al que hizo los cielos y la tierra. El mensaje de los tres ángeles nos vuelve al Génesis, nos vuelve Adorar a al Creador. ver a Dios como el creador. Porque Satanás sabe muy bien que al quitar la imagen del Dios creador, tumba de una vez lo del sábado. Y entra la evolución, entra en la evolución y entra en una serie de aspectos tremendos. Y déjeme decirle que fíjense si es importante este asunto del día de Dios, el sábado, el séptimo día y no el primer día de la semana, que casi todos los grupos de días del mundo tienen una connotación astronómica. Un año es lo que demora la Tierra en darle una vuelta alrededor del Sol. Un mes es lo que demora la Luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Un día es lo que demora la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma. Pero de la semana no hay explicación científica. Solamente la Nadie creación. sabe por qué razón son 7 días y no 8, no 5. La única explicación es, fueron pues creados los cielos y la tierra en 6 días. Amén. Y Dios La reposó creación el de séptimo Dios. día. Génesis Así es. capítulo 2. Alabado sea nuestro Dios. Ahora, pastor y familia que nos están viendo, Mili, sé que hay muchas personas que dirán, bueno, pero ¿por qué tengo que adorar el sábado? Yo adoro todos los días de la semana, yo todos los días puedo adorar a Dios. ¿Qué diferencia está en que yo adore el domingo y no el sábado? ¿Qué pudiésemos responder? Pues muy fácil. Cuestión de obediencia. Con las mismas mujeres se puede resolver el asunto. Y yo tengo 2 damas aquí, así que ellas me van a dar la razón. A los hombres a veces tenemos el grave crimen de que se nos olvida la fecha del cumpleaños de la esposa. Y a mí una vez se me olvidó y mi esposa no me recordó que era su cumpleaños. Ay, Al día siguiente Grave me dice, mi amor, ¿qué día era ayer? Y yo caigo todavía no sabiendo lo que ella me está diciendo. Digo, mi amor, bueno, ayer era jueves. Y ya no me dijo mi amor esta vez. Me dice, Álvarez, ¿qué día era ayer?
Y todavía entonces digo yo, no, ayer era primero. Y me dice, Roger Álvarez, ¿qué día era ayer? Caigo, hermanos míos, que era el cumpleaños de ella. Y abro mis brazos y le digo, mi amor, ¿cómo está? Felicidades, mi amor. Cristo un año más te dio. Me puso la mano en el pecho y me dijo, no, ya no. ¿Por qué ya no? Ya pasó. ¿Por qué ya no? Porque una mujer no quiere que usted la felicite un día, sino el día. El día. Dios no quiere que usted guarde un día, que usted descanse un día, sino el día, el que Él bendijo, reposó y santificó. Qué lindo, Amén, qué hermoso. amén. Familia, entonces ya estamos en la recta final de esta lección interesante. 2 engaños pilares fundamentales, la inmortalidad del alma y el falso día de reposo. La palabra de Dios es clara, Dios es claro y el llamado es que vayamos a la fidelidad, volvamos a sus caminos, adoremos a ese Creador, volvamos a la Biblia, lo que dice las Que Escrituras. seamos fieles estudiosos de la palabra de Dios. Siempre recuerdo y siempre que hablo de esto digo, nosotros debemos tener un conocimiento fiel de las Escrituras, un conocimiento fiel de la palabra de Dios. Cuando Jesús vino por primera vez como niño a nacer, a morir por cada uno de nosotros, a dar su vida por nosotros, Simeón y Ana reconocieron a Jesús como el Salvador. ¿Por qué lo reconocieron? Porque la Biblia dice que ellos eran fieles estudiosos de la palabra de Dios. Tú y yo vamos a reconocer a Jesús por ser fieles estudiosos de la verdad. Como dice el versículo de memoria, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Es importante también decirles, amigos, que en el Apocalipsis 14, la palabra de Dios, el ángel grita diciendo, ha caído Babilonia, la gran Babilonia. Y eso identifica a esa mujer que ya ustedes hablaron la semana pasada, vestida de escarlata y de púrpura, que cabalga sobre la bestia, que hace circular una copa de vino y embriaga al mundo entero. Con el error, la iglesia y el Estado se unen, la falsedad prevalece, los demonios hacen sus milagros, el mundo se lanza al conflicto final. Pero por el otro lado, el pueblo de Dios es difamado, es ridiculizado, es oprimido y es perseguido. Pero hay una nota que no se la puedo dejar de leer. En Cristo, por el poder del Espíritu Santo, permaneceremos firmes. Amén. Tú vas a permanecer firme, que las fuerzas del mal no te puedan llevar, ni siquiera por engaño, por un camino del error. Tú puedes estar seguro en Cristo. Eres tu amparo, eres tu fortaleza, es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Así que escribe en el chat, si te sientes ese hijo amado por Dios, escribe, yo voy a creer en Dios y en lo que dice su palabra. Escribe en el chat, creeré de ahora en adelante en Dios y en su palabra. Escribe en el chat, estudiaré las Escrituras con más seguimiento todos los días y me llenaré de la verdad de la palabra de Dios. Pastor, una oración final para terminar aquí en esta lección de Momento de Crecer. Oramos. Bendito Dios que moras en los cielos, te damos las gracias por esta maravillosa lección que nos descubre de antemano los sutiles engaños en el cual el mundo estará envuelto. Oh Dios de los cielos, te ruego que esta audiencia que ha escuchado esta lección crea en la palabra de Dios. Amén. Crea en la resurrección cuando Cristo venga. Crea en el único día que Dios bendijo, reposó y santificó, y sobre todo que se aferre de la palabra viviente, la palabra de Dios, la verdad, para ser santificado por ella. Guárdale, Señor, y permite que en sus vidas al final del conflicto estén de parte de Dios. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos llegado al final de Momento de Crecer, con el repaso de la lección de la escuela sabática. Te esperamos el próximo sábado para crecer juntos en el conocimiento de Dios. Si te gusta nuestra programación, síguenos en YouTube, @Iglesia Los Peregrinos, en Facebook page, Iglesia Los Peregrinos, en Instagram, @Iglesia Los Peregrinos, y en nuestra website, www.losperegrinos.org.